Bien, a continuación le damos la bienvenida a nuestro segundo ponente, Adrián Will. Adrián es licenciado en matemáticas por la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Es doctor en matemáticas por la misma universidad. Actualmente es director del Grupo de Investigación en Tecnologías Informáticas Avanzadas, ITIA, en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Este grupo está enfocado en la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y sus aplicaciones. Nuestro invitado compartirá con nosotros la exposición titulada ¿Podemos controlar los impactos del cambio climático usando inteligencia artificial? Bien, adelante, Adrián. Hola, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar presente y bueno, compartir nuestro trabajo como hizo el colega recién. ¿Se ve la presentación? Ahí estoy compartiendo pantalla. Sí se ve la presentación. Bueno, cuando quieras largamos. Adelante, por favor. Ok, muchísimas gracias a las personas que han venido por asistir. Muchísimas gracias también por la preocupación por el medio ambiente. Es un problema bastante grande, sobre todo este año, como vamos a ver ahora. La pregunta es, ¿qué podemos hacer al respecto? Vamos a tratar de darle algunas respuestas a esas preguntas. Mi cardiólogo me prohibió hacer esto, pero bueno, no queda mucha solución. Esto es un poco de la situación como está en 2023 en el mundo. Esta es la temperatura del agua. Fíjense en el mar, en el Atlántico, fíjense que está bastante más arriba de lo que debería. Estas dos columnas son los periodos de 3 meses más calientes de los últimos años y son justo julio y agosto de 2023. Y si se fijan, este mapa de la NASA de acá tiene zonas de más de 30 grados, de más de 3 grados arriba de lo que debería estar en el mar. Y esa es la situación en Estados Unidos. Es bastante severa. Que haga 45 grados en la zona esta no es bueno, pero es conocido. Ahora, que haga 45 grados, fíjense la escala, 42 y 45 grados cerca de Canadá, es una cosa nunca antes vista. Entonces, las olas de calor que estamos teniendo últimamente a nivel mundial son sin precedentes y están acá para quedarse. La situación en Europa no hay nada mejor. Hoy en la zona de Sicilia ha hecho 47 grados. Fíjense, en esta escala eso es más de 45 grados. En zonas de España también está haciendo 45 grados, en Italia también. Pero la parte más preocupante es la temperatura del Mediterráneo. Ese color negro es más de 5 grados por encima de lo que debería tener en esta época del año. Entonces, lo que está ocurriendo es que el mar ya está caliente, ya teníamos problemas con que estaba a 1 grado arriba de lo que debía estar, esta parte está a 5 grados arriba de lo que deberían estar, por lo cual están ocurriendo todas estas cosas, como 32 grados en Inglaterra. Son cosas que nunca habían pasado en la historia. Hay un montón de material por toda la red, desde la NASA hasta oficinas meteorológicas de todo el mundo, raising alarm, dando alarmas por este tema. Ahora, ¿cómo impacta y qué podemos hacer nosotros? El cambio climático trae 3 problemas principales: olas de frío, olas de calor y tormentas más fuertes. Las tormentas más fuertes ya las estamos teniendo hace mucho. Las olas de calor son las nuevas y las que más impacto están teniendo. ¿Qué es lo que se produce cuando viene una ola de calor de esta intensidad? Hay muchos papers que están analizando ese problema. Hay un gran aumento en el consumo de agua, tanto de los cultivos como de la gente. Hay impactos directos en salud. Hay un montón de estudios que dicen una mayor incidencia no solo de golpes de calor, sino de enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, accidentes cerebrovasculares,
hay un montón de impactos directos en la salud de las personas. Uno no es claro, no lo hubiera pensado si no hubiera leído los papers, pero el que quiera me los pide y se los mando. Por razones obvias, en las zonas como Europa y como el norte de Estados Unidos, donde no están acostumbrados a tener calores de 40 grados, los servicios de emergencia están sobrepasados de trabajo, tanto visitando gente anciana, como apagando fuegos, como cuando se corta la luz, patrullando a la policía. Entonces los servicios de emergencia están muy afectados. Y toda la zona de Italia, España y demás está teniendo muchos problemas con fuegos. En las sequías producen wildfires, fuegos en los bosques, y afecta seriamente a los cultivos. Con el tiempo hay varios estudios que dicen que va a haber mucho impacto económico también. Sobre esas 4 cosas, si alguien tiene una idea, está mi mail al principio y al final de la charla, soy todo oídos. Hasta ahora nosotros no hemos encontrado, hemos trabajado en consumo de agua en fábricas y es demasiado costoso y muy poca la contribución que podemos tener. El impacto más directo, más importante, que más afecta a la gente, donde más se puede ayudar, es en energía. La distribución de energía eléctrica se ve afectada muy severamente y ahí podemos realmente hacer una diferencia. No solo se corta en zonas grandes de todas las ciudades, sino el problema más grande también es que se corta en la energía en los hospitales, y los hospitales no están tan preparados como deberían o podrían estar, y sobre todo en zonas de bajos recursos donde hay más consumo, donde las casas están menos aisladas, donde hay menos mantenimiento de muchas cosas. Entonces, también hay papers específicos que hablan de que las zonas de bajos recursos, los países de bajos recursos, se ven mucho más afectados que zonas más pudientes. Pero bueno, este es donde nos vamos a concentrar. El impacto en energía y específicamente el impacto en hospitales. ¿Por qué? Porque es la primera parte, la primera línea de defensa donde la gente va cuando tiene un golpe de calor, donde todos los problemas más importantes convergen y donde hay vidas más en riesgo. Entonces, esto es lo que ocurre, y a nivel mundial, cuando empieza una ola de calor de estas. Esto es Sicilia. Estamos hablando de una ola de calor de casi 48 grados y 500,000 de personas sin luz y sin agua. Esto es California, más de 100,000 hogares con 4 horas o más de cortes. Rolling blackouts es cortes programados, rotativos. Esto es Buenos Aires. No estamos hablando de Santiago del Estero ni de zonas de la Argentina o de otros países pobres. Estamos hablando de 155,000 usuarios sin energía por varias horas, por cortes, por el uso de aires acondicionados que provoca grandes consumos para los cuales las redes no están preparadas. Y esto es 2/3 de Norteamérica. Al final no fue tan complicado. Parece que la red aguantó bastante bien, en parte porque el pueblo norteamericano bajó el consumo, pero estuvieron en serio riesgo y ha habido muchos cortes. ¿Cuántos? Es parte del problema. Entonces, el primer impacto que se produce con estas olas de calor excesivas es cortes masivos de luz que a veces dañan transformadores. El transformador salta una protección, pero en el momento que esa protección no estaba bien mantenida, estaba medio pegada, no salta y el transformador se quema. Un transformador quemado es una cosa que lleva entre horas y días reponer. Entonces, por eso llegamos a estos números de 100,000 personas y 155,000 personas. No es sencillo mantener una red de distribución eléctrica en una ola de calor, y no es sencillo mantener un hospital y evitar este tipo de problemas. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros podemos hacer? ¿Dónde vamos a aplicar nuestras soluciones? El problema que queremos resolver es
el impacto de las olas de calor y frío, el impacto de las tormentas, el impacto del cambio climático en energía precisamente. ¿Por qué? Porque el más notable es el que primero nos afecta a todos y es claro por dónde está pegando, que le ha pegado a Estados Unidos, le ha pegado a Europa, le ha pegado a Asia, África está muy afectada, Latinoamérica nos ha pegado en Argentina, está pegando en Brasil con una sequía muy feroz que se les viene. Entonces, es un problema realmente mundial. Y energía es el primer impacto donde podemos hacer algo. ¿Cuáles son los problemas principales que hay entonces? Los problemas son dos. Por un lado, aumenta el consumo de aire acondicionados y de laderas, lleva las redes de distribución eléctrica al límite y falta información estratégica para tomar buenas decisiones. Ya vamos a ver que incluso Estados Unidos no tiene toda la información que necesita, mucho menos países de Latinoamérica. Y por otro lado, el consumo de aires acondicionados excesivo resulta que complica y termina destruyendo, termina provocando incendios y demás dentro del mismo edificio. Incluso aunque uno compre un aire acondicionado más grande, incluso aunque uno ponga un generador, la instalación misma no está preparada. Y no estamos, en general, no hay mucha información para corregir esa situación, para saber dónde está exactamente sobrecargada la instalación de un edificio y qué hacer al respecto. Entonces, el problema hay que abordarlo por los dos lugares. Un lado por las distribuidoras y por el otro lado dentro del mismo edificio. Eso se llama manejo de demanda. Y tenemos trabajos sobre los dos casos. Entonces, vamos al primer caso, el problema de las distribuidoras eléctricas y la falta de información. ¿Por qué digo que Estados Unidos no tiene toda la información que necesita? Lo que estoy mostrando es lo que se llama Proyecto ODIN, Outage Data Initiative. Outage es corte de luz. Es una iniciativa para relevar dónde hay cortes de luz exactamente en Estados Unidos. Ahora, fíjense que hay 125 empresas participantes de este estudio. Pero solo en California, si uno entra y busca, hay 22 a 25 fácilmente. Entonces, la cantidad de empresas que están contribuyendo con sus datos todavía son muy pocas con respecto a los más de 2.000 que debe tener Estados Unidos. Entonces, hay muy poca información fidedigna sobre el tema. Y si uno quiere ser más específico, este es un mapa producido por la Universidad de Washington, está público, ahí está la referencia para los que lo quieran ver. Toda la zona blanca, que es aproximadamente la mitad del mapa, no sé si llegué a leer, dice, los condados puestos en blanco no tienen ningún dato confiable. Entonces, Estados Unidos con toda su infraestructura no tiene datos sobre algo tan básico como es dónde se cortó la luz, que dejamos para países como los nuestros, o países de Latinoamérica, donde está mucho menos tecnologizada la red y donde la inversión es mucho más grande y complicada. Entonces, el hecho es que incluso en Estados Unidos no se tiene toda la información necesaria para tomar acciones correctas. La información estratégica necesaria, si uno no lo mide, no lo puede mejorar. Te lo dijo el dietista, lo dicen los de marketing, acá también es cierto. No sabemos si una red está al límite si no la estamos midiendo. Esos datos son complejos de medir y no están disponibles en muchos lugares del mundo, Estados Unidos antes que otros. Entonces, hay varios problemas que quisiéramos resolver sobre la falta de datos que tenemos todos. Nos incluyo en Tucumán y en la Argentina en general. ¿En qué transformador está la casa? Ustedes tienen una casa o un edificio y quieren saber cuál es su transformador. Hay bastante error si las empresas tienen datos de eso, se llama un sistema de información geográfica que carga cosas. ¿En qué fase está? Es un plato muchísimo más complicado.
casi ningún lugar del mundo, llamemos si Australia, si Canadá, si zonas con mucha nieve, por el tema de automatización, se ven obligados a tener unos registros más actualizados y tener controles remotos, pero en general no hay mucha información fidedigna de esas cosas. Entonces, si yo quiero arreglar fases desbalanceadas, tengo que saber la fase donde está la gente. Si yo quiero saber cuáles transformadores están sobrecargados, tengo que tener datos recientes del verano de esos transformadores. ¿Dónde me falta potencia? Que tengo que subir la potencia de un transformador antes que se queme. Toda esa información en general nos gustaría tenerla, pero es una información que en general hasta que han venido estas olas de calor, era una inversión de mucho riesgo y poco beneficio. No es una inversión que los gobiernos les parezca justificar. A la larga la pagamos los usuarios o la paga el gobierno, que volvemos a ser los usuarios. Entonces, en general, cuando las distribuidoras, y he sido testigo, piden esos plata para invertir en eso, le dicen que no, porque ¿para qué lo querés? Y ponerlo en transformador más grande y ya está. Ahora, con este advenimiento de temperaturas de 48 grados, donde nunca había hecho más de 30, no hay forma. Entonces necesitamos mejorar esta red de información. No hemos arreglado todo, estamos arreglando algunas cosas. El sistema que hemos hecho es un sistema de análisis inteligente de datos de consumo. Es uno de los más avanzados en su tipo por el tipo de respuestas que produce. Agarra información de consumo y provee información estratégica para las distribuidoras. Particularmente hasta ahora tenemos dos informaciones precisas. Si esa casa está en ese transformador o no y en qué fase está. Entonces, yo tengo una serie de casas con su medidor inteligente que me produce una curva, comparo con la curva del transformador y me dice cada uno de esos medidores si está o no está en esta set. Hasta ahora esa información es compleja de conseguir. Hay algunas tecnologías como medidores PLC que mandan la información por el cable eléctrico, entonces si alguna información tienen, pero la fase tampoco se suele saber y es una información crítica para la empresa distribuidora. Cuando uno le baja la fase, está en media fase, no saben bien cuál media fase es el problema o quién son los clientes, o si realmente es un problema de mi casa o de todo el transformador. Tener esta información bien actualizada le permite a la empresa distribuidora decir, es el transformador 567 fase 2 que tiene el problema. Y manda una cuadrilla directo ahí, tengo un mejor tiempo de respuesta, tengo menos problemas, tengo un diagnóstico más rápido, etc. Entonces, es una información estratégicamente importante. ¿Por qué no se había hecho hasta ahora? Es un problema de clasificación sencillo, sencillo de describir. Fase RST o 0, el cliente no está. Es un problema lineal. Yo básicamente quiero saber si la suma de lo que consume este cliente, este cliente, este cliente y este cliente es lo que tengo en la fase tal. A la larga es un problema de que combinatorio que me dice cuáles sumas me dan esa fase y cuáles no. Pero se trataba hasta ahora como un problema inverso mal condicionado. Si hay algún ingeniero eléctrico o algún matemático en la audiencia, puede hacerme las preguntas después y le cuento un poco más por qué un problema inverso y por qué eso es malo. También una de las limitaciones al usarlo en la práctica era que cuando uno tiene un problema inverso es muy importante limpiar los datos nulos y los colineales, y eso suele no ser tan sencillo. Hay un preprocesamiento y cuando empiezan a faltar datos, los problemas inversos los métodos de problema inverso dejan de funcionar. Entonces, lo que hicimos nosotros es tomarlo como un problema directo y hacer un algoritmo evolutivo, y eso ha dado muy buenos resultados. ¿Qué es lo que hace específicamente el sistema entonces? Identifica la topología de la red de bajo voltaje en condiciones reales. Lo identifica con cualquier medidor inteligente, no importa el hardware en particular. Esa es una característica muy importante porque hay muchas empresas, desde Enel, Honeywell, Schneider y demás, que tienen este tipo de sistemas, pero normalmente Honeywell funciona con software Honeywell,
con medidores Honeywell, Schneider funciona con medidores Schneider y así sucesivamente. Hay algunos cruzamientos, pero en general no hemos encontrado competencia que sea de este tipo, que funcione con cualquier medidor. Es más robusto y más resistente a falta de datos que otros métodos porque permite hasta el 10%. Si uno tiene 10% medido y todos los demás o no los ha puesto, no están o simplemente no están comunicando bien, igual de ese 10% da respuesta y puede dar respuesta con hasta 5 días de datos. Con 30 días ya podemos decir casi todo. Y lo más importante, esto ya está probado y funcionando, el operador tira los datos por un drag and drop sin procesar, sin nada. Los tira como están y el sistema los come así como está, rellena lo que tiene que rellenar, etc. Y sobre todo una cosa que nos había dado problemas en versiones anteriores, no hay parámetros que ajustar. En general los operadores solo quieren ajustar cosas que tienen que ver con la operatividad que ellos entienden. Entonces, básicamente hemos conseguido eliminar el ajuste de los parámetros y toda la parte de preprocesamiento se hace automáticamente. Entonces, resumiendo, tengo un transformador trifásico. Eso quiere decir que hay 3 líneas, de las cuales cada casa puede estar conectada a la 1, la 2 o la 3. Se mide el transformador cada 15 minutos, se mide cada casa cada 15 minutos. Algunas casas no. Algunas casas que están medidas y me responden en realidad están mal puestas y viene su energía de otro lado y el sistema dice, esta casa está en la 3, esta casa está en la 2, esta casa está en la 1 y esta casa no está. Esa información resulta importante y estratégica. Entonces toma las mediciones de consumo del transformador y de los clientes y te produce la lista de fases de los clientes medidos y si está o no está en el transformador. Eso se llama vinculación. El método está basado en algoritmos evolutivos. El que quiere el paper está por ahí, se lo mando. Hemos logrado una precisión arriba del 95% en los 2 problemas y una de las cosas que más pregunía la fábrica sin parámetros y sin limpieza previa. Y también es muy resistente a la falta de datos. Ya vamos a ver un caso donde faltan. Esto es 20% de datos faltantes al azar, los puntitos blancos, y aguanta hasta 30%. Y bueno, como verán, la precisión lograda está arriba del 95% en todos los casos, si bien no damos respuestas sobre todos los clientes. El sistema, los que le falta mucho, los que tienen muy bajo consumo o algo, simplemente los elimina. Pero los que damos respuesta, la respuesta normalmente tiene arriba del 95% de precisión. Estos son pruebas de campo. Esto ya está funcionando. Y bueno, y una vez que tiene el conocimiento de que ya sabe en qué fase está la gente, ¿para qué puedo usar eso? Uno de los mejores ejemplos es balancear. Esto verde es el neutro. Fíjense que hay una fase amarilla que es la más cargada, una azul y una roja que son la menos cargada, y el neutro es toda energía que se desperdicia. Entonces tengo 33 amperes que están yendo a la Tierra y que si estas 3 consumieran lo mismo, evitaríamos el problema y evitaríamos el desperdicio. Entonces hicimos otro evolutivo en el cual se le da la cuadrilla, hay una cuadrilla, no hay automatización, que va y realiza los cambios. Entonces estaban en la 3, le decimos a dónde van y se le dio unas vecinas de referencia. Y bueno, hicieron el cambio y como se nota, quedó bastante mejor. Fíjense que la verde estaba muy por arriba de las otras 2 y ya no está. Están las 3 equilibradas. Y bajó la corriente neutro, que es ese desperdicio de 34 amperes a 17 en campo. Y eso todavía se sigue manteniendo. Entonces, eso es bastante estratégico para la empresa, porque todo eso es energía que se desperdicia, que provoca accidentes, que aumenta costos, etc. Fíjense que este transformador en verano iba a tener problemas, porque estos picos son los que activan las protecciones. Esto es lo que hace que se corte la luz. Fíjense que ya con esto este transformador no va a tener problemas durante el verano. Ese es uno de los principales usos que está teniendo esta tecnología. Zonas donde teníamos problemas que por exceso de consumo se cortaba la luz, en realidad no es que le falta energía ni que hay exceso de consumo, está mal balanceada. Cuando uno la balancea bien, esos picos desaparecen y no hay más problemas de corte. Hasta ahora es
La empresa EDET, que nos está apoyando en esto y que ha hecho estas pruebas, está muy contenta con ese aspecto de la tecnología. Bueno, y esta es otra, pero acá se ven los faltantes. Fíjense, toda la cantidad de agujeros blancos son datos que realmente no están. Y todo lo marrón era energía que se desperdiciaba. Fíjense la diferencia. Eso todavía estoy esperando, estamos esperando la prueba en campo, estos son resultados de simulaciones, pero esperamos que baje de 32 amperes a 12. Es una diferencia bastante importante, menor a la mitad. Entonces, el impacto en la empresa de este tipo de actualizaciones es muchísimo, no solo, como dije, reducción de respuestas de las cuadrillas, cuando yo sé exactamente cuál es el problema y a dónde lo mando, cuál es la fase que tiene el problema y en qué transformador. Cuando una persona llama y yo le puedo decir, usted está en ese transformador y en esta fase, es mucho más sencillo diagnosticar y mandar una cuadrilla precisamente donde hace falta. Eso hasta ahora pocas ciudades en el mundo lo tienen. Equilibrar la carga también permite enfrentar mejor las olas de calor sin tener cortes, porque como digo, los picos desaparecen. Y los sistemas de información geográfica están actualizados también para despacho de cuadrillas, para respuesta a contingencias, etc. ¿Qué aprendimos de esto hasta ahora? Que el problema es estratégico, porque ya se ha visto que va a haber menos cortes en verano con este transformador. El uso de los datos produce un valor agregado importante para la empresa porque impacta en muchas cosas. La solución, una de las preguntas más, ¿cuánto va a durar este arreglo? Hasta ahora ya llevamos 2 meses y todavía no se desbalancea. Y los datos faltantes son un hecho de la vida. En realidad, cada tanto faltan datos. No es un problema de nuestro, es un problema intrínseco de los problemas de comunicación en calle. Estamos trabajando en mejorar los algoritmos y estamos trabajando en bajar la necesidad de medidores. ¿Qué podemos hacer con mucho menos medidores? Creemos que vamos bien en eso. Entonces, eso es lo que hemos hecho con las distribuidoras. Eso mejoraría mucho la cantidad de información estratégica que dispone la empresa para tomar decisiones y bajaría mucho los cortes de luz no imprescindibles, donde realmente el tráfico se corta la luz porque está desbalanceado, no porque falta la energía, entre muchos otros impactos. El siguiente es los impactos en hospitales. Fíjense que cuando se corta la luz, esto es un hospital en Liverpool que se quemó por un fuego eléctrico. Esto es otro hospital en Massachusetts. Este es el hospital Monte Sinai en Nueva York, uno de los más grandes del mundo. Me pueden decir que un sistema en Argentina puede tener un fuego eléctrico por algún problema de mantenimiento, pero no digamos que al Monte Sinaí le falta fondos para realizar un mantenimiento correcto. Ni en California, San José también fallaron los generadores de emergencia, pueden fallar por muchas razones, pero hasta donde hemos visto, tenían otro generador que no le alcanzó la corriente. Entonces, todavía hay muchos problemas de administración de la energía y particularmente dentro de los hospitales. Entonces, este es un hospital en Santiago del Estero, un lugar de la Argentina legendario por su calor, donde el edificio estaba preparado, es un edificio antiguo de paredes anchas, estaban pensados para el calor y así todo tuvo un desperfecto eléctrico y un incendio eléctrico en un panel. Esto también tenían 2 generadores, falló uno y no pudieron arreglarse con ese generador faltante. Para seguir tuvieron que terminar la operación con linternas. Este es un hospital de 730 camas que también falló uno de los generadores por exceso de consumo y sigue and so on. Hay montones de ejemplos de hospitales y estoy eligiendo deliberadamente noticias y hospitales en Estados Unidos donde no es un problema de falta de inversión, no es un problema de falta de mantenimiento, es un problema de cambio climático. Hay un exceso de consumo que los hospitales no han conseguido manejar. Y además uno no puede entrar a un hospital a recablear. Es imposible, eso no va a suceder en ningún lugar del mundo, porque los hospitales están todo el tiempo funcionando. Entonces no es factible vaciar un ala de hospital para recablear una zona. Eso no se puede hacer. Esto es lo que en parte lo que lleva a estos problemas. Y acá es donde nosotros queremos tratar de resolver ese problema.
tratar de darle al hospital medios e información para tener un mejor mantenimiento y evitar este tipo de problemas. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué ocurre? No sé cómo voy con el tiempo. Todavía tenemos 10 Francisco, minutos. 10 Ok. minutos. ¿Cuánto? 10 minutos. Ah, bien, vamos más rápido. Estos son días, esto es Texas en 2021. 2 días, 3 días, cualquier sistema lo aguanta. Cuando los edificios se empiezan a enfriar o calentar, empieza a exceder el consumo y tarde o temprano revienta. Entonces, pero fíjense que no era tanto lo que iba a excederse, es un problema de administración de la energía más que de otra cosa. Entonces, aliviar el impacto de calor en energía en el hospital quiere decir proceder con la información, mejorar la información para que la gente pueda tomar mejores decisiones, permitir el máximo uso de energía sin que la instalación se dañe y tiene que ser de bajo costo y fácil de instalar. ¿Por qué? Porque si no, la mayoría de los hospitales del mundo no lo van a poder hacer. Y una vez que uno pueda hacer esas cosas, hay menos uso de combustible, porque hay menos uso de los generadores, no hay que mover pacientes, cuando se corta la luz en un hospital hay que trasladar a los pacientes, y cuando uno tiene un consumo estable, optimizado y con las 3 fases correctas, es mucho más sencillo poner la energía solar. Entonces, hay poco nula información sobre la instalación eléctrica. Piensa en un hospital de 100 años. Hay hospitales acá mismo de 120 años, el Monte Sinaí tiene más de 100 también. El principal consumo son aires acondicionados como en cualquier edificio y la red defendida es física. Uno necesita mover pacientes porque no tiene energía en las habitaciones. Y eso no se puede cambiar, no hay forma de recablearlo. Entonces, ¿qué lo hemos hecho? Hemos hecho unos enchufes inteligentes, que es este que se ve acá. La electrónica es bastante sencilla, no hay nada muy complicado en el hardware que utilizamos, pero sí hay una inteligencia artificial bastante avanzada y lo que hace es mapear el hospital, darle a los electricistas un mapa de por dónde van los cables, qué es lo que tienen sobrecargado, dónde tienen bajo consumo y por qué, y qué es lo que tienen que hacer para arreglarlo. Pero sobre todo en general, una vez que uno le da la información, ellos mismos ya saben. Y sobre todo controla el consumo de los aires acondicionados y los heladeras y demás consumos principales del hospital de manera que no excedan y no rompan no dañen la instalación. Esta es una simulación sobre un hospital real, el Hospital Centro de Salud de acá de Tucumán, y fíjense que se logra un arranque suave, que es otra de las cosas que trae muchos problemas. El arranque simultáneo de 144 aire acondicionados revienta cualquier generador. Y la curva roja era el límite se respeta. No solo eso, sino que hemos conseguido que el tiempo de funcionamiento en 15 minutos sea homogéneo para todos. Todos aires funcionan 45 minutos de cada hora. Entonces, cuando uno ve la temperatura también, todas las salas tienen una temperatura homogénea más o menos 2 grados. Todos los arranques se dan, los aires arrancan y paran de acuerdo a un esquema definido por la inteligencia artificial, de manera de que la temperatura en todo el hospital sea agradable, homogénea y no exceda el consumo que me ha prefijado el generador. Normalmente el 85% del máximo del generador. Todavía estos son simulaciones, pero como le digo, el sistema está en prototipo ya por instalarse. Entonces, el control inteligente este es bastante avanzado, no tiene datos de entrenamiento, no es una caja negra, sino que es configurable, produce explicaciones directamente al usuario, y si uno saca un enchufe de eso, no pasa nada, eso quiere decir resiliente. De golpe, si hay alguna situación para la cual no estaba preparado, se adapta, entonces tiene un montón de ventajas que nos pone por encima de otras competencias que hacen lo mismo. Es un hardware de bajo costo, es muy sencillo de instalar. Una de las partes que más nos ha costado es que toma de 2 a 5 días de instalación sin necesidad de cortar la luz. Ya lo hemos instalado en un edificio y no ha sido necesario cortar la luz.
estamos trabajando sobre que mapee y monitoree la instalación eléctrica, o sea, antes de que se produzca un fuego eléctrico, te va a decir que hay algo sobrecargado. Antes de que se queme una heladera o un aire acondicionado de 2 o 3 millones de pesos, te va a decir que tiene baja tensión y lo va a sacar de servicio. A su vez, consume el máximo posible sin producir daños. Y bueno, es el edificio de emergencia 107 provisto por el CIPROSA. Eso es lo que le llamamos el nodo fuente de energía y estos son los dispositivos. Eso es tensión, corriente, temperatura y humedad de cada habitación. Entonces, la energía está donde se la necesita sin necesidad de mover pacientes. Se pueden usar los resonadores, cosa que es un gran problema durante cortes de luz. Y sobre todo el protocolo lo pone el hospital. Nosotros solo ejecutamos. Es una de las pocas energías, en las pocas inteligencias artificiales donde es configurable. O sea, la respuesta es la que los doctores dijeron que querían. Ellos van a tener la energía donde el médico dijo que la quería. El protocolo de emergencia lo establece el médico, nosotros solo lo implementamos. Hasta ahora hay muy pocas inteligencias artificiales que hagan lo que se les dice. Bueno. Eso somos nosotros, llevamos más de 12 años laburando con EDET. Y bueno, estamos en la etapa de transferencia tecnológica. FIT ya se vendió los derechos a la empresa EDET, que es la que hizo toda la complementación del desarrollo y todas las implementaciones, y estamos fundando un spin-off que se llama Energify para completar la comercialización. Parte importante agradecer a EDET y al CIPROSA que han puesto de todo, desde hospitales y personal hasta equipos y conocimientos. Así que, bueno, hay mucha gente de la empresa EDET y la gente de CIPROSA, pero estos son los principales a los que tenemos que agradecer. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Adrián, por tu exposición. Bueno, tenemos una consulta en el buzón de preguntas. Nos indica o nos preguntan cuál es el ahorro que tienen las empresas al instalar estos medidores inteligentes. Me parece que alguien mezcló. Los medidores inteligentes domiciliarios no tienen el objetivo de ahorrar energía. Como sistema nosotros tampoco. Te permiten, te dan una curva de consumo tuyo cada 15 minutos. Entonces agarras a tu familia y le decís, ¿vieron que esto consumía mucho? Y te sentás a discutir. Pero el medidor no ahorra nada. Se nota cuando están los aires prendidos porque sube el consumo, se nota cuando lo apagás. Nosotros compramos un horno eléctrico, se nota. Hay analizadores de consumo. Tenés uno que se llama Sense Monitor, que lo pones y te da una idea de qué aparatos tenés prendido y cuándo consumen cada uno. Pero en general el medidor inteligente solo te da una curva y con una medición cada 15 minutos no es demasiado lo que podés decir. Tenés que instalar uno privado tuyo, no son muy caros, funcionan. Y con eso vos analizas qué es lo que vos estás consumiendo. Pero necesita medición por milisegundos. Un medidor inteligente casi no te va a dar información para eso. El medidor inteligente es para que sepas groseramente cuánto estás gastando y para dar información estratégica a la empresa de qué también te está dando el servicio, si te falta, tenés bajo voltaje o no, y todas esas cosas. Ocurre a veces, sobre todo en olas de calor, que si vos estás cerca del fin de línea, te baja la tensión y se te apagan los aires o la heladera y puede llegar a quemar equipos. Entonces, teniendo un medidor inteligente, esa situación se puede detectar a tiempo. Eso es lo que estamos tratando de hacer, entre otras cosas. Bien, muchas gracias por la respuesta. Hay una segunda consulta. Nos preguntan si es posible balancear las líneas en edificaciones con sistemas fotovoltaicos. Sí, es una de las principales cosas que queremos hacer. Ya tenemos clientes que nos están pidiendo eso en Santiago del Estero. Sí, los sistemas fotovoltaicos se queman como cualquier otro por sobrecarga. A veces más, incluso si vos tenés sistemas fotovoltaicos y aires acondicionados, no lo vas a querer prender, porque en un día nublado podés tener calor y que no te alcance la energía. Entonces nuestro sistema lo que te permite es prendelo, va a andar lo más que pueda con la energía que te da.
y después se te va a apagar. Y te va a mantener una energía estable, una temperatura estable, lo más que te den las baterías como las tenés y el sistema que vos tenés. O sea, lo costoso ha sido que se adapte a la instalación que vos tenés. ¿Ah? Si vos tenés baterías, te va a decir la batería, por ejemplo, si vos vos le limitas la potencia que vos querés en los paneles y vos decís, quiero el 85%, 90% de la potencia máxima, entonces te lo va a mantener ahí. Si vos tenés baterías, te va a decir, bueno, quiero que llegue hasta las 9 de la mañana y te lo va a prender y apagar lo mejor que pueda, para eso se adapta, de manera que las baterías no estén en cero cuando lleguen las 9 de la mañana. Eso ya lo hemos pautado con una empresa de Santiago que está trabajando en ese tema y que ya tenía el problema. Entonces uno lo que hace es adaptar el consumo y gasta lo mejor que pueda, de manera que vos no te preocupes. Vos prendés y usalo y te va a dar lo mejor que se puede con la energía que vos tenés, con las baterías que vos tenés, con el sol que está, etc. Y si vos tenés, ocurre en la facultad, nos ocurrió y demás, en un cuarto piso donde hace mucho calor, si vos prendés todo, saltaban las térmicas, saltaban las protecciones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te va a prender y apagar de que todo esté lo más fresco que se pueda, pero además te va a decir que hay un tablero en el tablero del cuarto piso, tablero 22, llave 8, que tendrías que reforzarlo y tenés unos cables que tenés que reforzar así. Entonces, cuando uno habla de optimizar eso, vos ya no cambias alas ni haces un refactoring de todo el edificio. Vos agarras y cambias un cable y una térmica y una llave. Entonces, ya es realizable. Cuando yo le digo al hospital, vaciame el ala me mandan al diablo. Ahora, cuando yo le digo, necesito entrar a estas 3 piezas y necesito cortar este tablero 15 minutos, ya es otra cosa. Entonces, vos no vas a poder recablear un hospital, pero sí vas a poder cambiar un cable. ¿Se entiende? Entonces, estamos tratando de que las inversiones sean quirúrgicas. Yo te voy a decir qué cable y qué llave cambiar para que se pueda hacer. ¿Está? Bien. Muchas gracias a las personas que participaron con sus consultas y también a Adrián por sus amables respuestas. Muchas gracias, Adrián.